La extraña desaparición de Basil Gorgos. Salió a otra ciudad y regresó 30 años después, sin saber qué ocurrió durante todos esos años. Basil Gorgos es un ganadero que vivía en Rumanía. Tenía 63 años en el año de 1991. Ese año recibió una llamada donde le pedían acudir a otra ciudad para cerrar un trato sobre su ganado. Esta llamada no era nada extraña. Constantemente recibía este tipo de llamadas donde le piden acudir a otras ciudades para platicar y concretar las ventas de su ganado. A la ciudad que le pidieron acudir, máximo tardaría un par de horas. Y esto fue lo que Basil le comentó a su familia. Regreso en un par de horas. Basil se fue, compró un boleto de tren y se marchó a la ciudad para cerrar el trato. Lo que no se imaginarían era todo lo que iba a suceder. Cuando pasó el tiempo y sus familiares se percataron que aún no llegaba, comenzaron a preocuparse y preguntarse la razón de la tardanza. Solamente iba a demorar un par de horas y aún no tenían información de él. Comenzaron a realizar una búsqueda exhaustiva. Al darse cuenta de que una persona grande de edad, de manera inmediata se pusieron a buscarlo. Estuvieron buscando alguna pista que los pudiera llevar a su paradero, pero no tenían ninguna información. No sabían quién le había realizado la llamada, no tenían más datos sobre su paradero. Pasaron días, meses, y su familia aún tenía la esperanza de encontrarlo con vida, pero no tenía ninguna información o pista que pudiera darles alguna esperanza de que estuviera aún con vida. Al ser un adulto mayor y tras ver que pasaban los años y seguían sin ninguna información, lo dieron por muerto. Era imposible que siguiera con vida. Ya habían buscado y nadie sabía nada de él, se lo había tragado en la tierra, por lo que sus familiares, amigos y vecinos comenzaron a realizar homenaje para recordarlo. Ellos pensaron que jamás lo volverían a ver. Pasó el tiempo hasta que llegó el 29 de agosto del año 2021. Recuerda que él se fue en el año de 1991. Es decir, pasaron 30 años y de forma inesperada, Basil Gorgos llegó a su casa ya con 93 años. Un automóvil fue el encargado de llevarlo a su casa, aquella casa que había dejado en 1991. Cuando llegó, sus familiares no lo podían creer, estaban alegres de verlo nuevamente, pero tenía una gran cantidad de preguntas. Sus familiares se asombraron cuando se dieron cuenta que llegó con la misma ropa con la que se había ido, y en sus bolsillos aún se encontraba el boleto del tren que había comprado aquella mañana, que lo llevaría a otra ciudad para cerrar el trato sobre su ganado. Sus familiares de manera inmediata lo llevaron a una revisión médica para saber el estado de salud o si tenía alguna enfermedad mental con la que pudieran tener más respuestas sobre su partida, o si tenía que ver alguna enfermedad sobre su partida. Para el asombro de sus familiares, el médico le indicó que estaba en buen estado de salud, no tenía alguna enfermedad o padecimiento que pudiera responder su partida por 30 años. Inclusive le comentaron que por los resultados había estado en un lugar donde habían cuidado de su salud. Lo único que encontraron fue que padecía algunos problemas neurológicos, pero los demás estudios no arrojaron ninguna alteración en su salud, por lo que concluyeron que él gozaba de un perfecto estado de salud. Sé que te preguntarás, ¿y qué fue lo que respondió? Cuando sus familiares le preguntaron a dónde había estado todos esos años, con quién se había ido, qué fue lo que había pasado, por qué no había regresado, y la respuesta que dio: nunca me he ido de mi casa, siempre he estado en esta casa. Esa fue la única respuesta que dio. No dio más información ni dio pistas de qué fue lo que había ocurrido todos esos años. Las investigaciones del caso revelaron que había llegado en un automóvil, pero nunca supieron qué fue de ese automóvil, ni quién lo conducía. Tampoco pudieron determinar el lugar donde estuvo todo ese tiempo, cuando Basil únicamente asegura que había estado en su domicilio. Su caso ha dado pauta para que comiencen a surgir teorías de conspiración sobre que el hombre fue víctima de un experimento. Hay demasiadas preguntas que hasta este momento siguen siendo un misterio. ¿Cómo era posible que regresara con la misma ropa tras 30 años? Que un boleto de tren durara 30 años en un bolsillo. ¿Dónde estuvo todos esos años? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Cómo fue que pudo estar bien de salud tras 30 años? Estas preguntas siguen sin respuesta. Déjame en los comentarios qué crees que haya ocurrido. ¿Por qué razón su ropa aún seguía en buen estado después de 30 años? ¿Y cómo era posible que él hubiera estado bien de salud al estar desaparecido 30 años?